Amigos, en esta ocasión tenemos un tema muy importante, la comunicación educativa en Latinoamérica. Para eso nos acompaña un especialista de primer nivel, el doctor Enrique Calderón Alzati, quien es director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Doctor, un gusto que esté con nosotros, bienvenido. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias, doctor. Para conocer más sobre la semblanza de nuestro invitado el día de hoy, vamos a ver una breve descripción. Enrique Calderón Alzati es físico teórico por la UNAM, con maestría en Ingeniería Eléctrica y PhD en Ciencias de la Computación por la Universidad de Pensilvania. Ha sido profesor e investigador de la UNAM, Instituto de Matemáticas Aplicadas, director del Centro de Cómputo de la Secretaría de Educación Pública, director general de Sistemas y Procesos Electrónicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, consultor de UNESCO, presidente de la Red Iberoamericana de Informática Educativa, director de la Fundación Arturo Rosenbluth, creador del proyecto Galileo de Computadoras en la Educación. Ha recibido el Premio Nacional de Informática, otorgado por la Academia Mexicana de Informática, AC, entre otros cargos y publicaciones. Actualmente es director general del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Como ven, el doctor Enrique Calderón es experto en tecnología educativa. Doctor, para iniciar esta charla para nuestra comunidad educativa, ¿puede contarnos qué es el ILCE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa? El ILCE surge a partir de una reunión de la UNESCO en el año de 1953, en donde, seguramente considerando el liderazgo que entonces tenía nuestro país en América Latina, la UNESCO se plantea la posibilidad, se hace un planteamiento al gobierno mexicano para la creación de un instituto que pudiera de alguna manera permitir mejorar los niveles de educación en toda América Latina, utilizando pues las herramientas del cinematógrafo. De hecho, el ILCE al principio se llamó Instituto Latinoamericano de Cinematografía Educativa, ¿no? Después se vio que por la televisión pues ya había otras formas de comunicación masiva y posteriormente se le cambió el nombre a Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Bueno, esta decisión se tomó, el gobierno mexicano la aceptó y finalmente en el año de 1956 el ILCE empezó a funcionar. Las tareas que teníamos, pues, o que tenía asignadas el instituto tenían que ver con el apoyo a los programas educativos de toda América Latina, de todos los países que de alguna manera solicitaran este apoyo al instituto. Pues a través de los diferentes gobiernos que ha tenido nuestro país, esta visión se fue cumpliendo. El ILCE jugó un papel muy importante durante las diferentes administraciones, digamos desde el tiempo del licenciado López Mateos como presidente, posteriormente con Díaz Ordaz, luego Echeverría y López Portillo. En todo este tiempo, el instituto tuvo diferentes proyectos, diferentes esquemas de colaboración con los países latinoamericanos. Este trabajo se fue cortando después en virtud de que los sucesivos gobiernos de México, a partir de la Madrid, pero principalmente a partir de Salinas de Gortari, pues el interés de México un poco dejó de ser
Latinoamérica y con el Tratado de Libre Comercio, pues todo se enfocó hacia Estados Unidos. Esto siguió en los gobiernos siguientes. Todos nos debemos acordar que en el tiempo de Fox era muy claro que nuestro país estaba totalmente orientado a mejorar, fortalecer las relaciones con Estados Unidos a una costa de Latinoamérica, porque en todos los gobiernos que he dicho anteriormente, México siempre ante Estados Unidos se convirtió en un país que defendía los intereses y los derechos de Latinoamérica. Así sucedió en los tiempos de Ruiz Cortines, cuando los norteamericanos trataron de pues desestabilizar a Guatemala y finalmente tumbar al gobierno. Pero después sucedió con Cuba, después sucedió con el Somoza, cuando se da la revolución sandinista. Entonces, en todos aquellos tiempos, sí, México era un portavoz, era un guía para los países latinoamericanos. Ya en el tiempo, como digo, de Fox, pues todos recordamos aquella frase muy desafortunada hacia Fidel Castro, diciéndole, comes y te vas. ¿Por qué? Pues porque va a venir el presidente de Estados Unidos y no le gustaría que usted estuviera aquí o que estuvieras, le dijo a Fidel Castro. Entonces, pues sí, estas políticas cambiaron y así siguieron después de Fox en los casos de Calderón y de Peña Nieto. En el actual gobierno nuevamente hay un interés de apoyar, de regresar a los esquemas anteriores con Latinoamérica, y en ese contexto pues esperamos que el ILSE vuelva a tener la importancia que tuvo para los gobiernos de hace varios sexenios. Excelente, doctor. Me queda claro que este Instituto de Comunicación Educativa, sentado las bases en México como un organismo internacional y bajo esta nueva concepción de la no intervención hacia nuestros hermanos países en Latinoamérica, es fundamental. Pero cuando hablamos de cooperación, y sobre todo en un tema que es tan noble como la educación, ¿cómo se constituye el instituto a partir de un organismo, una junta de gobierno? ¿Cómo participan los países con el ILSE, que si bien tiene sede en México? Mire usted, los embajadores de los diferentes países de Latinoamérica conforman un consejo directivo, y este consejo directivo tiene como director o como funcionario principal al secretario de Educación. Él es el presidente del consejo directivo. Y pues él me hizo el favor de nombrarme como director. Y bueno, pues es el mandato que nosotros tenemos ahora de recuperar esta función que el ILSE había tenido en el pasado. Excelente, doctor. ¿Hacia dónde va el ILSE en este programa? Porque tenemos entendido que el ILSE ha sido estratégico en gobiernos anteriores, como usted mencionaba, sobre todo con un tema fundamental que es la incorporación de la tecnología en las aulas. Me parece que hemos transitado como sociedad, ¿no? Primero tuvimos la imprenta, después tuvimos la radio, la televisión, después tuvimos las computadoras y ahora tenemos el Internet. Toda esta historia del ILSE me parece que tiene que ver mucho con cómo ha transitado la tecnología y sobre todo cómo se incorpora la educación. ¿Hacia dónde van las políticas y los programas del ILSE? Pues mire, yo diría que ahorita el principal problema es que los maestros, que son realmente quienes tienen a su cargo esta función tan importante, al grado de que podemos decir que son los maestros los que construyen a las naciones, un poco han sido marginados de la tecnología. Muchos proyectos que se hicieron anteriormente, que hizo el gobierno, pues por ejemplo mandaba computadoras a las escuelas, pero no a las escuelas normales. Después de esto, pues había preparación. Usted recuerda, por ejemplo, el proyecto de Enciclomedia. Bueno, la idea era que la tecnología llegara con un modelo educativo que llegara a todas las escuelas.
Sin embargo, este proyecto no se empezó por los maestros, se empezó equipando a las escuelas y después se vio que era necesario preparar a los maestros. Pero la preparación que se les daba a los maestros para utilizar enciclomedia, que supuestamente iba a ser un cambio en la educación, un cambio importante, pues eran cursos de capacitación que duraban unas cuantas horas, una mañana. Insuficientes. Y que incluso muchos maestros de escuela nunca les llegó esta preparación. Entonces, pues los maestros han estado siempre atrás de donde deberían estar. Ellos deberían ser los líderes, deberían ser los que llevaran la revolución, la novedad, lo importante que ofrece la tecnología, y no ser elementos pasivos que una vez que ya se echaron a andar los programas, pues los tratan para resolver el problema inmediato, sin que tenga la preparación adecuada. Eso es algo de lo que tenemos que cambiar, y ese es para nosotros un proyecto muy importante, el preparar a los maestros en aprovechar las ventajas que da la tecnología para pues que la educación suba de nivel. Ahora, en este sentido, me queda claro que pues, el caso mexicano, me parece que a nivel Latinoamérica es uno de los sistemas educativos más grandes por la cobertura y por el número de estudiantes, 25 millones en básica y casi 1.2 millones de profesores. ¿Cuál sería el principal reto que tendríamos que enfrentar y que además, bueno, compartimos con Latinoamérica en algunas cuestiones, elementos comunes en la educación? Bueno, déjeme decirle que México, pues sí, por sus dimensiones y su historia, México era un país líder en educación. Hoy ya no lo es tanto. Países, digamos, como Chile, como Argentina, pues de acuerdo con las pruebas que hace cada 3 años la OCDE, ya nos pasaron, ya no somos el país líder. Ahora, por otra parte, para países más pequeños, pues sí esperan mucho que les podamos ayudar. Yo lo que le diría es que si queremos hacer las cosas bien, tenemos que empezar por la propia casa. Y algo que es importante, yo creo decir, es que con todo lo que se dijo de la reforma educativa, de lo que iba a representar, que iba a ser un gran cambio, pues los resultados publicados por la propia Secretaría de Educación de las pruebas Enlace y Planea, que se hicieron pues desde 2009 o 2008, no sé, lo que muestran es que que el país iba efectivamente avanzando, mejorando los niveles de desempeño de los estudiantes. Sin embargo, cuando entra a funcionar la reforma educativa, pues el país se fue para abajo. Es decir, hay un retraso ahorita que empieza este gobierno, en donde los niveles de desempeño eran similares a los de 2008 o 2009, de acuerdo con esos mismos resultados. Entonces la situación no es halagadora, no es buena. Entonces tenemos que empezar como le digo, por la casa, y hay pues proyectos primero para que nosotros volvamos a tener una posición pues más decorosa dentro del contexto latinoamericano y aún dentro del contexto mundial, porque siempre estamos entre los últimos países de acuerdo con las pruebas de PISA. Me parece muy importante lo que está comentando, doctor. Si le parece, continuamos la charla en el siguiente bloque. Muy bien. Amigos, estamos platicando con el doctor Enrique Calderón Alzati, director del ILSE. No le cambie. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta con el doctor Enrique Calderón Alzati. Doctor, comentábamos en el bloque anterior sobre la importancia de la tecnología y cómo podemos potencializarla para hacer un mejor sistema educativo y que México tome ese liderazgo en América Latina.
Hemos tenido proyectos exitosos como la telesecundaria, que en algún momento se planteó alfabetizar e incorporarlo, de hecho, al sistema educativo, y sé que el ILSE también jugó un papel importante. ¿Podría comentarnos esta experiencia que ha tenido? Sí, cómo no. Mire usted, sobre el proyecto de telesecundarias, déjeme decirle que, en primer lugar, este proyecto se construyó, se hizo a partir de la necesidad que había. Hay que recordar que lo primero que buscaba la Revolución Mexicana es que todos los niños terminaran su escuela primaria. Yo creo que esto se logró esencialmente, digamos, no al 100%, pero sí con un porcentaje arriba del 90% en la década de los 70. Pero eso generó un problema. Y el problema es que ahora esos niños que terminaban la escuela primaria, pues no había lugares en la secundaria para atenderlos. Y sobre todo esto se dio en el medio rural. ¿Por qué en el medio rural? Bueno, pues porque en el medio urbano siempre habrá médicos que puedan enseñar, que puedan dar clases de biología, clases de medicina, en fin. Igual sucede con todas las demás áreas, con las matemáticas, hay ingenieros y todo, pero en el medio rural no lo hay. No, es decir, había una deficiencia natural de maestros, entonces había que establecer un sistema que llegara, que ofreciera la secundaria a los niños de las áreas rurales. Y se planteó la formación de las escuelas telesecundarias. Al principio este sistema no funcionó bien y había una calidad o un nivel de conocimientos y de desempeño de los estudiantes en donde estaban mucho más altos los de las secundarias que habían existido tradicionalmente respecto al de los telesecundarios, que siempre estaban abajo. Sin embargo, ya en las pruebas de 2008, 2009, telesecundaria pasó a estar arriba. ¿Por qué se logró esto? Bueno, en primer lugar, porque había una infraestructura ya que tenía una cobertura nacional que permitía dar clases por televisión. Pero quizás lo más importante, como sucede con todos los procesos educativos, es el papel que jugaban los maestros. Y lo que sucedía es que, al igual que en la escuela primaria, en el caso de secundaria, lo que teníamos era un profesor que tenía que enseñarles todas las materias a los niños. Entonces eso ya no daba lugar a los especialistas en cada escuela, sino maestros con una formación general que les permitía ver cuáles eran las relaciones entre las matemáticas y la física y la biología. Vamos, cuál es la relación que hay entre todas las áreas del conocimiento. Bueno, esto, el ILSE, hasta donde tengo entendido, fue encargado de hacer los materiales educativos, los libros de texto, y se hicieron con esta idea, pero también con una buena preparación para los maestros de la telesecundaria. Y entonces eso permitió que la telesecundaria se convirtiera en un gran sistema educativo. Sí, de hecho, sus números son muy importantes para el sistema educativo, y además me parece que en algún momento es cuando se retoma ese liderazgo, se exporta de hecho el modelo. Me parece que Guatemala, un grupo de expertos también participó. En varios países de Centroamérica se empieza a utilizar. Yo creo que esto llegó a varios países, incluso de Sudamérica. Sí, ¿qué podemos aprender de esta experiencia, doctor? Porque me parece que es la tecnología combinada con el conocimiento, con la formación y sobre todo con una necesidad que era atender a los grupos que no tenían acceso a la educación formal. Sí. Pues mire, yo creo que la principal experiencia es el uso de la tecnología misma. O sea, hoy se dice muy fácil, bueno, pues que les den clase por televisión, pero eso tiene muchas implicaciones de carácter técnico y también de carácter pedagógico. Entonces, ahí hubo una gran experiencia. Se pudo demostrar que efectivamente la televisión y las comunicaciones pues eran un instrumento muy importante para
para la educación, pero desde luego el papel fundamental pues lo tuvieron los profesores, que pienso que deben haber sido preparados, vamos, que deben haber sido los primeros a los que les llegaron los libros, los materiales de acompañamiento, y eso hizo que las cosas funcionaran bien. Ahora, en este sistema, además de la telesecundaria, ¿han existido otras experiencias, como ya lo ha comentado, como Enciclomedia, Red Escolar en su momento también, que fue importante? Después tuvimos otros proyectos, habilidades digitales, en fin. Creo que a lo largo de este tramo también ha sido muy cuestionado el uso de la tecnología indiscriminadamente sin un modelo pedagógico. Así es. Entonces, ¿cuál sería el papel central que tendría que hacerse como organismo internacional que asesora a los gobiernos? ¿Y cuál sería el papel de los gobiernos, sobre todo, para hacer políticas públicas más efectivas? Pues mire, yo lo que le diría, hay dos partes de su pregunta. Lo primero es qué hacer en México y luego cómo llevar esto a Centroamérica, Latinoamérica. Creo que mientras las cosas no funcionan bien en México, pues exportar basura no es lo que tendríamos que hacer. Entonces, la primera parte es cómo hacer de nuevo para que el sistema educativo mexicano mejore. Y esto tiene que ser a través de los profesores. Y lo que en el INSE estamos buscando son dos cosas. Lo primero es cómo poder capacitar o actualizar a los profesores en una educación que utiliza la tecnología, pero que están dispersos en todo el país. Entonces estamos preparando un nuevo modelo para poder enseñarles a los profesores. Esto se dice fácil, pero tiene problemas muy serios. Lo que le quisiera decir es que para nosotros el ideal es que a los profesores los pudiéramos tener en un aula en donde los maestros, los que les enseñan, los instructores y ellos puedan platicar, puedan retroalimentar, puedan formar una comunidad de aprendizaje. Pero no se les puede tener a todos los maestros del país en un solo salón, digo, ni el estadio más grande de fútbol cabrían. Entonces, el reto es cómo utilizar la tecnología para poder tener un programa de preparación de los maestros que sea lo mismo que un salón de clase. Ese es el gran reto para la educación. Se han preparado, se tienen muchas experiencias tecnológicas de lo que se llama educación en línea, pero ahí no se logra lo que se logra en un salón de clases, porque el profesor, cada profesor en su rinconcito del país, pues está recibiendo la información, la lee y demás, pero la interacción con el instructor y la interacción con sus compañeros, esa es la que no se da. ¿Cómo resolver ese problema? Eso es en lo que estamos trabajando, y esperamos que con un curso experimental, un par de cursos experimentales que vamos a dar, vamos a empezar a probar este modelo para poderlo llevar a partir del año próximo ya a todo el sistema educativo. A todo el sistema educativo. Perfecto. Claro, para eso habrá que convencer a los secretarios y subsecretarios de educación de los estados de que lo que tenemos es una oferta muy seria. El otro aspecto tiene que ver con algo que yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de él, que es lo siguiente. El cerebro es el órgano con el cual aprendemos. Sin embargo, el sistema educativo, no solo de nuestro país, sino de muchos otros países, no toma en cuenta cómo es que el cerebro aprende. Es decir, se vienen utilizando metodologías que aún no toman en cuenta lo que hoy se sabe del cerebro. El cerebro es el elemento más estudiado en estos años. O sea, los avances más importantes en medicina se están dando en el cerebro. Y esto tiene implicaciones muy fuertes para la educación, pero estas no se han utilizado. Desde luego ha habido grandes pedagogos que con muy buena intuición pues desarrollaron técnicas muy apropiadas, pero no todas, en algunas les fallaron.
Yo le diría que el cerebro, uno de los elementos más importantes, es que tiene una capacidad que es mucho mayor a la que se piensa en el sistema educativo. Y se enseña en forma equivocada al no tomar en cuenta estas propiedades del cerebro y también menospreciando lo que el cerebro, lo que el cerebro es capaz de hacer. Y cuando uno ve lo que el cerebro es capaz de hacer, uno es maravillado y mucho de lo que estamos haciendo pues está mal, ya hay que corregirlo. Entonces, esto es también en algo en lo que estamos trabajando en el IMSS. Excelente, doctor. Me parece muy interesante que la concepción del instituto venga sobre la tecnología, estos nuevos campos del pensamiento, la formación y de la pedagogía. Si me permite, vamos a una pausa. ¿Cómo no? Amigos, estamos platicando con el doctor Enrique Calderón Alzati. Nos está dando una charla increíble sobre tecnología, educación y cómo podemos potencializar el uso de nuestro cerebro para ser mejores alumnos. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta con el doctor Enrique Calderón Alzati, director general del ILSE. Doctor, nos comentaba usted en el bloque anterior sobre la importancia del cerebro para nuestro sistema educativo y cómo podemos potencializarlo, esta gran máquina que es lo que le da vida a nuestra forma y a nuestra formación. ¿Hay algunos ejemplos, doctor, que nos pudiera comentar? Sí, a ver, te voy a mencionar dos. El primero tiene que ver con las matemáticas. Las matemáticas son el coco de la inmensa mayoría de los estudiantes. Incluso hay muchos que dicen, no, yo no quiero estudiar matemáticas sociales porque son muy difíciles. Sin embargo, lo que le quiero comentar es que esto no es cierto. Es decir, lo que se ha encontrado es que es absolutamente falso. El cerebro de los seres humanos es un cerebro hecho para hacer matemáticas. O sea, todos somos matemáticos de nacimiento. Déjeme decirle que incluso lo que hoy se sabe es que el cerebro de animales mucho más primitivos tiene capacidades matemáticas. Por ejemplo, si usted ve o si tú ves un ave de caza, un águila, que por allá abajo, es decir, que va volando a 300 metros de altura, 400, y ve por allá un conejo, una presa, y se tiene que lanzar para capturarla, pero resulta que atrás de la presa hay unas rocas, y lo que va a suceder es que se va a ir, va a cazar a la presa, y luego cuando se quiere elevar va a chocar con la roca o va a chocar con un árbol. Y entonces lo que ve es que analiza el terreno, y entonces lo que hace es irse para acá, no para donde está la presa, y va bajando, pero se le acerca por atrás precisamente para no encontrar a la roca. Pero eso, fíjate lo que implica que está viendo la roca, pero la roca ya se ve de este tamaño, porque está a 400 metros. Entonces tiene que hacer cálculo. El cerebro tiene que hacer un cálculo de eso, realmente qué altura está, y estas aves no se equivocan, porque si se equivocan ya no habría aves, ¿sí? Tarde o temprano todas terminarían estrellándose en algún lado. Hacen perfectamente la trayectoria y agarran la presa y se elevan. Eso lo que implica es equivalente a pensar que sus cerebros pueden hacer cálculos logarítmicos. Tú ponle a un niño de secundaria un problema de logaritmos y verás el miedo que le tiene. Lo que sucede es que los adultos somos los primeros en decir, no, es que las matemáticas son muy difíciles, tú no puedes porque eres medio tontito, etcétera, y se lo empiezan a creer, ¿sí? Y entonces, pues ya no. Ya dicen matemáticas, no, además las matemáticas son feas, son inútiles, y lo que hay que hacer es otra cosa. Déjame decirte que, por ejemplo, un jugador de béisbol, que cuando el bateador le pega la pelota y la ve cómo se eleva, él tiene la capacidad para ir para determinar en dónde va a caer la pelota. Y eso lo hace en un segundo. Y eso es equivalente a resolver una ecuación de segundo grado.
Y en la escuela, con el método que se usa, ¿sí?, que implica una raíz cuadrada por ahí, se tarda unos 4 minutos en resolver y él lo hace en un la segundo. solución. Y el cerebro lo hace en un segundo. ¿Cómo? Bueno, pues hay que investigar esto, cómo es que el cerebro lo hace. Y entonces un niño puede ver una ecuación de segundo grado y así viéndola resolver el problema, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos, lo que estamos proponiendo, lo que estamos buscando con las matemáticas. El otro ejemplo, déjame decirte, bueno, no sé si esto te deja alguna duda. No, ahora en esta parte, ¿cómo podemos hacer que los profesores puedan establecer una lógica para el aula, para que ellos puedan incentivar a los alumnos? Lo que tenemos que hacer es enseñarles a los profesores, vamos, demostrarles que el método con el que se han enseñado las matemáticas es un método mecánico, en donde los niños aprenden de memoria una solución, un método, pero no saben por qué. Si no entienden de lo que se les está hablando, lo siguen mecánicamente. Mientras que si dejamos que se utilice todo el potencial que tiene el cerebro, y eso es enseñar las matemáticas de otra manera, más gráfica, más visual, las matemáticas van a dejar de ser un problema. ¿Qué otro ejemplo tendríamos, doctor? El otro ejemplo tiene que ver con la memorización, y este es todavía más simple de entender. En la escuela a los niños les enseñan a memorizar cuáles son los países y sus capitales, y se pasa uno horas y horas los maestros enseñándoles a memorizar todo lo que este tipo de cosas, países, capitales, estados, nombres de ríos, nombres de montañas, o nombres de presidentes, o fechas de batallas, y cree que con esto la memoria va a mejorar, va a avanzar. No, pues eso no es cierto, porque los seres humanos tenemos una capacidad de memoria prácticamente infinita, y los niños la tienen mucho antes de ir a la escuela, tienen esa capacidad. El problema está en que lo único que el cerebro memoriza es aquello que considera importante. Y lo que no es importante, ya se lo puede repetir 10 veces y todavía no lo aprende, ¿sí? Entonces, también aquí pues estamos enseñando que la capital de Checoslovaquia o la capital de Polonia es Varsovia. Pues a mí qué carajos me importa, ¿para qué me va a servir? Para nada. Entonces me lo dicen una vez y media hora después ya no, entonces tengo que estar repitiendo como loro, y lo sabemos, lo podemos aprender a repetir igual que los loros. Pero ¿qué quiere decir? Nada, no nos dice absolutamente nada, porque no entendemos ni qué es ser capital, ni qué es ser país, etcétera, etcétera. Entonces se pierde el tiempo en este tipo de cosas. Ahora, en esta formación me parece que ha habido una escuela del pensamiento muy importante que busca enseñar a aprender a los niños, no a razonar bajo la memoria, sino a aprender, y que ellos en este pensamiento, y no solamente en esta parte de la neurociencia, sino también yo creo que hay otras partes como las emociones, ¿no?, que también es otro componente que está ahora muy implícito en las nuevas tendencias pedagógicas, ¿no? ¿Qué emociones sienten ellos? La alegría, el coraje, ¿no? Sí, déjame decirte que lo que acabas de decir es lo más importante. Las emociones son el sistema de control del cerebro. Entonces, si nosotros queremos que los niños aprendan, lo que tenemos que, como maestros, es entender y manejar las emociones de los niños. Es decir, entusiasmarlos, desafiarlos, ponerlos a trabajar en equipo, porque se generan emociones distintas. Y la más importante de todas es la autovaloración. Es decir, cuando un niño se da cuenta de que puede, por ejemplo, si le pongo una torre cubitos de madera para que haga una torre, y su meta es hacer una torrecita, y ve que la puede hacer, ¿cuál es lo siguiente? Hacerla más alta, etcétera. Digamos, yo lo que te diría, yo recuerdo que para mí el gran reto y lo que me impulsó a llegar a tener una profesión y un doctorado fueron los cometas. Yo creo que con los cometas me eduqué más
que con todo lo que pudieron aprender en la escuela primaria, que era construyendo un cometa y ver que ese cometa volaba. Pero yo quería que volara más alto y entonces empecé a estudiar y a ver cómo hacer. Había que hacerlo más resistente también. Y en la medida que, exacto, en la medida que tú vas viendo que que tus cometas son más altos, te vas reafirmando en tus conocimientos. Es una emoción muy bonita. Yo creo que es de las emociones más importantes que tenemos los seres humanos. Y eso no se toma en cuenta en la educación tradicional. En nuestro sistema educativo esto sería entonces un nuevo eje de formación, ¿no? Voltear hacia una nueva escuela mexicana que pensara en el aprendizaje colaborativo, por un lado, y además en la felicidad de los niños. Yo creo que esa suma de emociones los lleva a ser felices. La autovaloración, la emoción positiva, ¿no? ¿Cómo hacer que los maestros den nuevas enseñanzas o técnicas de aprendizaje para que puedan incorporar habilidades para que los niños sean más felices? ¿No? Es uno de los grandes problemas del sistema educativo de nuestro país, al menos, es el pensamiento dogmático. Si yo te pregunto ahorita por dónde sale el sol, bueno, creo que tú me oíste, por dónde sale el sol y toda la gente te dice celeste, y el maestro le da clases a sus niños que es por el este. No importa que sepa que si nos paramos temprano en la mañana y tuviéramos una brújula y dónde está el este y el sol sale por acá, seguimos diciendo que sale por el este. El pensamiento dogmático nos ha hecho mucho daño. Entonces, lo que tenemos que enseñar es enseñar las ciencias o el compartir el conocimiento de la ciencia, que no es exactamente enseñar, de manera que ya no haya pensamientos dogmáticos, sino el pensamiento a partir de la experimentación. Es decir, pensamiento científico. El pensamiento científico, a un lado los dogmas, ¿sí? Eso nos hace mucho daño y eso es también parte del problema de meter al cerebro a la enseñanza mecánica de los dogmas. Y aquí déjame decirte que la tecnología está jugando un papel o puede jugar un papel muy importante, que es la construcción de modelos de simulación. Con los modelos de simulación, hoy en día tú puedes hacer que los niños hagan experimentos que, hemos comparado con lo que se tenía antes, pues antes hacer laboratorios, construir laboratorios era muy caro. Hoy en día tú puedes hacer laboratorios virtuales, que son simuladores dentro de una computadora, que les permite entender por qué los planetas se mueven alrededor del Sol y qué pasa si a un planeta le pones más masa o menos masa o más velocidad y ver qué pasa. Y entonces se entienden las leyes de la física no memorizadas. O sea, vamos, lo que se ha creído hasta ahora es que si un niño recita como perico las leyes de los gases o las leyes de Newton, pues hay que aprobarlo, ya sabes ciencias. No, eso no es cierto. Lo único que sabes son dogmas, porque son ciertas, pero pueden ser igualmente falsas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y estos laboratorios te permiten hacer incluso hoy en día simulaciones o experimentos que te permiten aprender en media hora lo que, digamos, a Kepler le tomó 15 años haciendo observaciones de los movimientos de los planetas. Prácticamente nos estamos convirtiendo en dioses con el uso de la tecnología. Tenemos ahora un gran potencial, doctor, que es la tecnología y el conocimiento. Así es. Si me permite, vamos a continuar en el siguiente bloque, doctor. Amigos, estamos platicando con el doctor Enrique Calderón Alzati, director general del ILSE. Estamos charlando sobre tecnología, cómo nuestro cerebro se ve inserto en nuevos mecanismos para poder potencializar nuestro aprendizaje. No le cambie y recuerde nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Agenda Digital. Estamos teniendo una charla con el doctor Enrique Calderón Alzati, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
Doctor, hemos platicado sobre la tecnología, el papel del ILSE y sus programas que van a emprender para reposicionar este instituto a nivel latinoamericano y sobre todo el papel del cerebro. En esta nueva escuela mexicana se está planteando que nuestros niños, jóvenes, no se queden sin educación. Es evidente que la tecnología jugará un papel muy importante, doctor. Así es, yo creo que la tecnología está permitiendo la creación de instrumentos que antes eran impensables. Uno de los grandes problemas de la educación era los laboratorios. No, las escuelas, las que tenían laboratorios nunca funcionaban. Yo recuerdo cuando era estudiante que la hora del laboratorio de química pues era hora muerta porque el laboratorio no tenía, sí tenía probetas y tenía mecheros y demás, pero no tenía gas, no tenía las sustancias. En fin, era todo un problema la logística de los laboratorios. Hoy en día la tecnología nos permite crear estos laboratorios virtuales de los que hemos estado hablando para enseñar prácticamente cualquiera de las ciencias, incluso para el lenguaje y para la historia y la geografía. Aquí déjame hablar de algo que no he hablado todavía, no he mencionado, es el papel de la inteligencia artificial que se ha desarrollado de manera impresionante en los últimos 10 o 15 años y que hoy en día pues permite hacer que las computadoras hagan cosas que antes no podían hacer. Si tú, por ejemplo, te metes a trabajar en Word, te das cuenta de que la máquina te está corrigiendo, pues te dice, no, aquí no va esta palabra. Ya son predictivos en algunos. Son predictivos. Entonces, todo esto que se está utilizando en estas herramientas para el trabajo igualmente se pueden utilizar en la educación. Entonces, en ese sentido, pues también los desarrollos son muy importantes y sí creemos que en los próximos años lo que vamos a tener es verdaderamente esquemas educativos que hace 5 años eran inimaginables. Ahora, doctor, se habla a nivel internacional de una cuarta revolución tecnológica, donde evidentemente la inteligencia artificial, el Big Data, ¿no? O sea, todos los datos que se generan y el Machine Learning, o sea, cómo enseñamos que este pensamiento computacional trabaje de manera predictiva, pero ya también lo ha comentado usted, sobre todo la necesidad de contar con infraestructura suficiente. Ahora nos planteamos esto porque las escuelas necesitan estar dotadas de Internet, por lo menos, y estamos hablando, o de contenidos digitales para el aprendizaje. ¿Cómo podríamos hacerle para transitar hacia dotar a las escuelas de esto? Mira, yo creo que el principal problema que ha habido en el pasado es que en el caso de la tecnología lo que ha habido no es una estrategia o una política nacional, sino que ha habido ocurrencias. Cada nuevo gobierno llega y se les ocurre, pero ahora vamos a meter las tabletas, y meten las tabletas, pero no hay contenidos para las tabletas. Han metido computadoras, se han gastado una cantidad inmensa de comprar computadoras. Y el problema del Internet, que tenían que estar también. ¿El problema qué? Del Internet, ¿no? Bueno, o sea, ahorita hablamos del Internet, pero déjame hablarte antes de las computadoras. Y resulta que las computadoras piensan que son igual que las sillas o las mesas. Y una silla pues puede durar 50 años. Ahí si se descompone un poco, pues le das una pintadita, una barnizada. Pero con las computadoras eso no funciona. La tecnología se va desarrollando muy rápido. Y entonces, pues sí se habla de que las escuelas tienen computadoras en todos lados, pero si tú vas a las escuelas resulta que las computadoras no sirven. O está el caso de las tabletas del gobierno anterior, que se gastaron miles de millones de pesos y sin embargo esas tabletas ¿dónde están? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Primero porque no había el software para utilizarlas, no había contenidos, los contenidos que habían eran más de carácter comercial, etcétera. Todas esas cosas no se ven. Entonces creo que lo importante es gastar el dinero bien, aprender a gastar los pocos recursos que tenemos de manera que su beneficio sea el mayor posible. Tú mencionaste ahorita también el Internet. El Internet es un problema
realmente muy, muy serio, porque hay todavía en nuestro país grandes espacios que todavía no cuentan con el Internet. Creo que es algo que sí sale de nuestra esfera de trabajo. Nosotros esperamos que sí tengamos conectividad prácticamente en todo el país antes de que acabe el sexenio. Y esto, sí quiero decir, es fundamental. El desarrollo de una nación actualmente depende no solo para la educación, sino para todo, de las telecomunicaciones, de que el Internet llegue a todo nuestro país. En este rubro, doctor, me parece que la tecnología, acompañado con la infraestructura de telecomunicaciones, es muy importante para transitar hacia una economía digital, que creo que es también uno de los temas que a nivel internacional se está viviendo. Hay países que ya han pensado en una educación 100% digital. Ya hay universidades que están apostando también en tener ya todos sus contenidos libres para que puedan acceder. Ya hoy en día podemos entrar a contenidos de Harvard sin trasladarnos. En fin, hay empresas, por ejemplo, tecnológicas como Uber, que no tienen ni un solo carro, sino más bien son empresas que están en la nube, ¿no, doctor? ¿Cómo podríamos potencializar todo este desarrollo que viene hacia los próximos años con nuestro sistema educativo? Es una pregunta difícil, no soy profeta, pero sí te diría que es fundamental que también los niños, las nuevas generaciones, aprendan a vivir en este nuevo mundo tecnológico, que lleguen a la edad adulta con una experiencia de lo que se puede lograr utilizando la tecnología. Yo creo que eso es lo más importante que nos... Porque yo creo que también en el rubro de la tecnología, y el INEGI lo ha planteado, ¿para qué usamos el Internet? ¿No? Gran parte lo usa para informarse, que es como el primer componente, también para comunicarse, que evidentemente mandar correos, WhatsApp, pero hay un rubro también muy específico que tiene que ver con la educación. O sea, la gente también utiliza el Internet para educarse y evidentemente hay que enseñar a nuestros niños y que los docentes también utilicen estas herramientas como un valor agregado, ¿no? Ajá. Bueno, yo te diría primero los maestros. Mientras no tengamos a todos los maestros preparados para poder enseñarles, para poder compartir con sus estudiantes lo que la tecnología puede hacer por ellos, estaremos caminando por un rumbo muy, pues yo diría, muy inestable. Ahora se habla también de formarlos en habilidades digitales. Yo creo que ese es un proyecto que tendríamos que transitar, que desde no solamente las escuelas, sino también algunos maestros o algunos estados que tienen también distintos tipos de conectividad, deberíamos de trabajar en esta suma, ¿no, doctor? Sí. ¿Cómo hacer que tengamos habilidades digitales? Porque eso yo creo, el nuevo docente debe de tener otros perfiles, ¿no? Así es, sí, como te digo, tenemos que empezar por los profesores, pero también sí el país debe tener ya una meta de decir, para tal año todas las poblaciones del país van a contar con Internet. Ese es el gran reto. El gran reto son los contenidos y obviamente llegarle a Internet. Ahora, doctor, retomando también el papel de Latinoamérica, ha habido países que han implementado una agenda digital educativa con una meta muy clara de habilidades digitales, investigar, porque creo que eso es importantísimo. El ILSE hace un par de años también era referente internacional en innovación, en tecnología, en educomunicación, que fue una rama también que se desarrolló mucho desde el instituto. ¿Cómo podríamos fortalecernos a nivel latinoamericano para proponer nuevas metodologías para la enseñanza-aprendizaje? Mira, yo creo que en la medida que una comunidad es más grande y está mejor comunicada, las cosas avanzan más rápido. Lo que creo es que ya a nivel latinoamericano lo que ha sucedido es que los países tienden a estar aislados, cada quien tratando de resolver sus problemas. Lo que nosotros esperamos es también poder jugar un papel muy importante en este acercamiento con los diferentes países, no solo para nosotros llevarles tecnología, sino también para saber qué tecnologías, qué avances, qué desarrollos hay en cada país que se puedan utilizar en los otros países. O sea, no buscamos un liderazgo
así es como se tienen que hacer las cosas, sino más bien hacer que la comunidad latinoamericana en su conjunto nos desarrollemos mejor con las aportaciones que cada quien puede hacer, porque sería un error pensar que en México estamos más adelantados y vamos a estar siempre más adelantados. Pues sí, estaremos más adelantados que Guatemala y demás, pero eso no quiere decir que alguien en Guatemala o alguien en Ecuador o en Colombia no haya desarrollado algo mejor que lo que nosotros tenemos, y hay que aprovecharlo. Entonces, entre todos tenemos que aprovechar más. Excelente, doctor. Ahora, me parece que para concluir este programa, que ha sido muy interesante, toda la experiencia y el papel que va a jugar el ILSE en los próximos años, que pudiera comentarnos dónde podríamos, o los maestros, dónde podrían encontrar los programas del ILSE, acercarse. En algunos estados creo que tengo entendido que ya se están abriendo oficinas del instituto, ¿no? Solamente ahorita las hemos podido abrir en Veracruz. O sea, también son situaciones en donde cualquier expansión de este estilo cuesta dinero. Nuestro instituto no es un instituto muy rico. En algunos años sí tuvo muchos recursos. Ahorita, como está todo el gobierno, no tiene recursos. Esto es un reto. Entonces, no podría yo ahí decirte qué tanto vamos a desarrollar. En su página de internet supongo que ahí tienen la página, información. Sí, algo que tiene. Tú mencionaste el canal educativo. Nosotros tenemos un canal educativo con tecnología muy vieja. Lo que estamos haciendo es sustituyendo, en la medida que podemos, ir sustituyendo toda la tecnología. No tenemos un estudio como este, esperamos tenerlo pronto, y así vamos a irnos equipando de manera que nuestra capacidad para influir en todo el sistema educativo pues cada vez sea mayor. Doctor, pues ha sido una interesante charla. La verdad es que hemos aprendido sobre todo que la comunidad educativa conozca cuál es el papel del ILSE, que es un organismo público que ha sido referente y que hoy en día pues afronta los retos de sumar, de integrar y de proponer al sistema educativo estas nuevas tecnologías. Ha sido un gusto estar con usted en esta charla, igualmente, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hemos platicado con el doctor Enrique Calderón Alzati, quien nos platicó sobre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Recuerde nuestras redes sociales, @TV Educativa en Twitter y Televisión Educativa MX en Facebook. Los esperamos en la próxima. Hasta luego. Televisión Educativa.